Vamos a comenzar con la segunda parte del tema de embriología. Ya finalizada la segunda semana, tenemos el disco bilaminar ya bien establecido y está implantado. Y tiene algunas estructuras, este blastocito, que debemos conocer y recordar. En su parte superior tenemos ya la formación de lo que será la cavidad amniótica, luego por debajo células cilíndricas altas formando el epiblasto, luego por debajo tenemos unas células cúbicas bajas formando el hipoblasto y por debajo sería el saco vitelino primario. Alrededor tenemos las estructuras de nutrición como lo son el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto. Al comenzar la tercera semana, comenzará la formación del disco trilaminar, proceso llamado gastrulación, en donde esas células de masas internas o ese disco bilaminar conformado por el hipoblasto y el epiblasto va a formar un disco trilaminar. Ese disco trilaminar o esas tres capas serán las hojas embrionarias que van a formar el ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a estudiar cómo se va a dar esta formación. En la superficie de lo que es el epiblasto va a aparecer una estructura llamada línea o estría primitiva, como la podemos ver acá. Va a comenzar una proliferación de células, como la podemos ver acá, en donde esta proliferación de células va a entrar a través de este surco o estría primitiva, como lo vemos acá, para formar una tercera capa llamada mesodermo. Es decir, estas células del epiblasto que están acá proliferan, se invaginan y provocan una separación de lo que era el epiblasto con el hipoblasto para formar la capa del mesodermo. Entonces, de esta manera tendremos que lo que era epiblasto será ectodermo, luego tenemos al mesodermo y en la parte más inferior o interna al endodermo. Luego, posteriormente, esta línea o surco primitivo o estría primitiva, depende qué literatura ustedes estén encontrando, lo llaman de diferentes formas, desaparece y en su extremo, en uno de los extremos, donde se llama fovea primitiva, va a dar origen a un proceso que se llama proceso notocordal, que va a ser un cordón de células que van a ayudar a guiar el proceso que va a seguir, que va a ser la neurulación. Acá tenemos cómo podemos observar que en estas flechas nos indican que las células pasan a esta parte intermedia, por arriba ectodermo, por abajo ya endodermo, y esta tercera capa que está acá, o esa capa intermedia, no sería la tercera capa, o sí la que se forma en tercer lugar sería el mesodermo. Acá tenemos de nuevo la misma imagen, surco primitivo o estría primitiva, donde acá aparece y se proliferan estas células, se introducen o se invaginan para formar lo que será el mesodermo.
Por debajo tendremos acá lo que sería al saco vitelino y por acá arriba tendríamos lo que sería la cavidad amniótica. Acá tenemos como después que se forma el ectodermo, mesodermo y el endodermo, acá tenemos lo que les dije que se formaba como el proceso notocordal que va a guiar este proceso de neurulación, que va a consistir por también un engrosamiento de esa parte ectodérmica, de esa capa ectodérmica, formando inclusive unos pliegues. O sea, se engrosa de tal manera que forma unos pliegues. La porción más profunda se llama surco neural y la parte más elevada se llama pliegue neural. Acá podemos ver cómo tendríamos ya desapareciendo la línea primitiva en esta sección. Acá sería la cavidad amniótica seccionada y acá por debajo debemos tener lo que corresponde al saco vitelino. Esta parte acá del pliegue neural va a fusionarse para formar el tubo neural. Fíjense cómo se eleva cada vez más y esta parte más superficial o elevada de este ectodermo va a formar lo que son las células de la cresta neural. Esto se va elevando cada vez más y se van acercando estos pliegues hasta formar un tubo. Acá tenemos este proceso notocordal que está ayudando a guiar este proceso y a diferenciar a estas células y estimularlas, a las células del ectodermo, al igual que a nivel del mesodermo se forma y es también inducido por también este notocordio al mesodermo paraaxial que quedaría a los lados de la futura columna vertebral. Luego tendríamos al mesodermo intermedio y a lo que sería el mesodermo lateral. Acá podemos observar cómo se terminó de formar el tubo neural porque se fusionó todos estos pliegues que se fueron elevando y hay un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El anterior va a corresponder a la porción cefálica y el posterior a la porción caudal. Acá tenemos la imagen en donde, acá tengo el notocordo, esta zona que está aquí corresponde al ectodermo, acá corresponde a lo que sería el surco, y acá el surco neural, y acá la cresta neural. Estas células que están acá son las que van a deslaminarse o a desprenderse para formar las células de la cresta neural, mientras que se termina de fusionar y forma el tubo neural. Acá podemos ver lo que sería la porción cefálica y la porción caudal. Acá tenemos ya fusionado lo que corresponde al tubo neural y comienza lo que sería el plegamiento embrionario. Acá lo vamos a ver. Acá podemos observar el surco neural con su respectivo tubo neural. Acá lo podemos ver de este segmento. Acá va a formarse
lo que sería la médula espinal. Acá tenemos las somitas, que viene siendo del mesodermo paraxial. Y comenzamos con el proceso de organogénesis. Acá tenemos, se comienza a formar los primordios, como lo vamos a ver aquí, de la primordio o la prominencia a nivel de lo que sería la parte cefálica. Podemos ver la prominencia ya del cerebro, podemos también ver la que sería la parte cardíaca, podemos ver todo lo que correspondería a la columna vertebral. Y así sucesivamente van formándose también las yemas, tanto de los miembros superiores como los inferiores. Acá tenemos una lámina que es extremadamente importante porque nos va a mostrar las tres hojas germinativas, como lo va a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y nos va a indicar qué tejidos y órganos provienen de cada una de estas capas u hojas germinativas. Entonces, tenemos que estudiar exhaustivamente a qué da origen cada una. Aquí tenemos un pequeño resumen donde tenemos al blastocito con su masa de células internas, que ya sabemos que primero se diferencia en epiblasto e hipoblasto. Posteriormente se forma el disco embrionario trilaminar, como lo estamos viendo ya en la formación de lo que sería el ectodermo, antiguo epiblasto, mesodermo que se forma en el proceso de la gastrulación y el endodermo que era el antiguo hipoblasto. Aquí podemos observar entonces cómo del endodermo, el epitelio de todo el aparato digestivo, hígado, páncreas, vejiga y sistema correspondiente a las vías urinarias. Luego también va a dar origen a todas las partes o revestimientos epiteliales de la faringe, tiroides, cavidad timpánica, tuba auditiva, amígdalas y paratiroides. Y también va a dar origen a todos los revestimientos epiteliales del sistema respiratorio, es decir, tráquea, bronquios y pulmones. Luego pasamos a el ectodermo, que tenemos de dos partes, que sería el ectodermo superficial, que nos va a poner en contacto con nuestro medio ambiente y va a dar origen a la epidermis, cabellos, uñas, las glándulas cutáneas y mamarias, y a la parte de la hipófisis anterior. Importante para nosotros, el esmalte dental proviene del ectodermo superficial, ¿ok? Y el cristalino del ojo. Luego tenemos al neuroectodermo, en el que tenemos las células de la cresta neural, como la podemos ver acá en la parte superior, que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque estas células van a viajar al mesénquima cefálico y van a dar origen a todas las estructuras dentarias y paradentarias, a excepción del esmalte dental. Tenemos que también va a dar origen a los ganglios y nervios craneales y sensoriales, a lo que será la médula de la glándula suprarrenal, y también va a dar origen a lo que son los cartílagos de los arcos faríneos.
Y el tubo neural propiamente dicho, que es este que estamos viendo acá, va a formar el sistema nervioso central y todo lo que va a ser la hipófisis posterior. Luego pasamos a lo que serían las tres partes de los mesodermos, como sería el mesodermo paraxil, porque está junto a la notocorda. Luego tendremos al mesodermo intermediario y al mesodermo lateral. Cada uno de ellos va a dar origen a otros tejidos y órganos. Por ejemplo, tenemos que del mesodermo paraxil tenemos los músculos de la cara, todos los músculos esqueléticos de los troncos y las extremidades, excepto la parte de lo que sería el cráneo y la dermis, piel y tejido conectivo, todo va a ser de este mesodermo. Luego tendríamos a lo que sería el mesodermo intermedio, que va a dar origen al aparato urogenital, incluyendo las gónadas, ¿ok? Y también glándulas accesorias y conductos. Y por último tendríamos al mesodermo lateral, que nos va a dar el tejido conectivo y músculos viscerales, ¿ok? Lo que es la musculatura lisa, como por ejemplo la del útero. También las membranas serosas, como son las de la pleura, el pericardio y el peritoneo, va a dar origen al corazón, a las células sanguíneas y linfáticas, al vaso y la corteza suprarrenal. Entonces, fíjense lo importante de conocer cada una de estas capas germinativas y a qué dan origen. Es importante porque podemos saber bien de dónde proviene cada uno de los tejidos. Y ya con esto damos por terminada lo que sería la clase de embriología.